Ahí estamos. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes a todas, a todos. Eh, Les agradezco mucho por participar en esta actividad, ya una de las últimas de la semana UNIPE. Me presento, soy Oscar Trinidad, principalmente profesor de física y con después algunas otras aventuras universitarias, haciendo licenciaturas y especializaciones, un poco dedicándome después en la vida universitaria a la didáctica de la física, a la formación docente inicial y continua. Con algunos de los asistentes nos conocemos, de los institutos de formación docente de Buenos Aires, en donde todavía sigo trabajando, y así que vengo a compartir con ustedes, a ver, una breve y sucinta mirada sobre algo denominada enseñanza basada en contextos. O sea, una palabra que da mucha vuelta a la cuestión de la contextualización de la enseñanza, eh, que en principio a mí me parecía una cosa bastante trajinada y después quizás con el paso de los años de estudiar un poco y tratar de ponerlo en práctica en las aulas, me di cuenta que no era una cuestión tampoco ni tan sencilla ni tan remanida. Así que lo que voy a compartir con ustedes es apenas parte de ese proceso de trabajo y de estudio, algunos ejemplos que puse en práctica con mis estudiantes y también algunos ejemplos de mis estudiantes, o sea, de producciones de mis estudiantes del profesorado, tratando de armar secuencias didácticas para la educación secundaria. Así que, bueno, si les parece, voy compartiendo pantalla. Y ustedes después me van diciendo en cualquier momento de la charla si esto se está viendo, no se está viendo, o si quieren acotar algo o preguntar algo. Eh, en fin. Ahí se ve, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, sí. Bueno, perfecto. Perfecto, entonces. Yo ya no los veo, así que cualquier cuestión me interrumpen cuando les parece. Bueno, como les comentaba, la cuestión trata de andar un poco sobre la enseñanza basada en contexto, y como algunos, insisto, ya los tengo cansados porque me conocen de aulas o de algo por el estilo, voy a tratar de no ser tan denso en la cuestión del marco teórico, sino un poco ir a la idea de algunos ejemplos y en particular algunos ejemplos trabajados en las clases de física. Por eso la propuesta sería algo así como una presentación relativamente breve sobre la enseñanza basada en contextos, un modelo, una línea de investigación bastante fecunda en las últimas décadas, si se quiere, no solamente en la enseñanza de la física, sino de la química y de las ciencias naturales en general. Después, una presentación de un caso que por lo menos en el grupo de investigación de la UNIPE fue dando vueltas, fue poniéndose en práctica en distintos institutos, lugares de formación. Es una secuencia particular de algo llamado casitas térmicas, simpáticamente, y después veremos más o menos qué trata, pero más o menos es una descripción de una secuencia didáctica que pusimos en acción en varios institutos de formación docente y también en algunas escuelas secundarias. Después, nuevamente, la cuestión va a ahondar en más y más ejemplos de lo que podríamos llegar a pensar algunas propuestas de actividades contextualizadas, para quizás después pasar un poco a analizar un poco esto que está acá, y ahí sí les voy a pedir una ayuda en forma enfervorizada para tratar de analizar un poco estos ejemplos y que ustedes tomen también la voz, y bueno, entre todos podamos acotar la validez de estas propuestas, algunas ideas de mejora, algunas ideas que no se nos hayan ocurrido a nosotros acerca de cómo trabajar con estas propuestas. Eh, por supuesto, para terminar en una
discusión de lo que estuvimos charlando. Pero aunque discusión aparece a lo último y análisis aparece a lo último, por favor, en serio, todos se sienten en condiciones de interrumpir cuando quieran, y bueno, y le ponemos un poco de dinámica a la presentación. Así que, bueno, si les parece, arrancamos en esto denominado enseñanza basada en contexto. Les comparto en principio, solamente para ponernos de acuerdo más o menos de qué estamos hablando, porque insisto, la cuestión de contextos es bastante polisémico, digamos, pero yo voy con lo que últimamente se denomina enseñanza basada en contexto y con algunos autores que lo consideran en algunos casos como una estructura o trabajar alrededor de situaciones similares a la del mundo real y utilizarla como eje, como estructura, para ir construyendo conceptos de ciencia a medida que son necesarios para resolver algún tipo de situación o algún tipo de problema. Ahí dejo un par de autores que adhieren a esta postura y también hay otros autores que no están tan de acuerdo, sino más bien se ponen de la vereda de, bueno, primero aprendemos ciencia y después presentamos alguna situación contextualizada para aplicar eso que aprendemos a situaciones problemáticas, a situaciones que demanden la aplicación de eso que aprendimos. Ahora no voy a tomar partido por ninguna de las dos, pero las dos son plausibles. O sea, esto de, en principio, arrancar por una situación sin demasiada pista y a partir de ahí tratar de ir construyendo a medida que la situación o el problema demande conocimiento sobre ciencia, o trabajar primero en conocimiento sobre ciencia y después aplicarlo en una situación que lo amerite. Algunos otros autores señalan que, bueno, la resolución de problemas toma una cuestión particular, porque, bueno, es el inicio de este tipo de propuestas, y la cuestión no es el problema quizás como lo representamos en particular, un problema algorítmico, un problema de resolución de una ecuación. El problema como tal, como situación problema, como algo que nos genera displacer y como que tenemos que solucionarlo de alguna manera. Ese problema, en principio bastante particular, después se va trabajando, llegando en lo posible a una situación de modelización de lo que estamos haciendo, en la construcción no solamente de modelos sobre ciencia, sino de modelos de tratamiento de problemas, ¿sí? Lo que comporta no solamente aprender conocimientos disciplinares, sino también conocimientos y habilidades relacionadas a la tecnología y actitudes científicas necesarias para resolver problemas. Otra visión de una autora chilena es que de alguna manera se puede pensar que el objetivo central de este tipo de propuestas es de alguna manera establecer conexiones entre la teoría y la realidad. En algún momento decíamos en forma chistosa hacer las paces entre la física y el mundo y atenuar un poco la separación entre a veces una física muy del mundo erudito, muy de la disciplina, y ponerlo en diálogo con las cuestiones más cercanas, más comunes, digamos, a nuestras y nuestros estudiantes. En particular, esto de establecer conexiones me parece que linkea bastante bien si de alguna manera adherimos o tenemos como referencia la cuestión del aprendizaje significativo. Entiendo la mayoría que en la teoría de Ausubel la cuestión radica más no en memorizar, reproducir, sino en anclar nuevos conocimientos a conocimientos ya construidos, estableciendo particularmente esto, relaciones, a mayor cantidad de relaciones que se pueden establecer, de alguna manera el aprendizaje es más fructífero, es más significativo. De acá que, bueno, esto no es una cuestión menor, porque si adherimos a ese tipo de pensamiento, la cuestión es, para trabajar en el aula, presentar la mayor posibilidad de establecer relaciones entre lo que queremos enseñar y cosas que ya se saben o ya fueron vividas por nuestros estudiantes.
Entonces, ese tipo de situaciones nos pide actividades y consignas bastante particulares. Bueno, finalmente, desde la Universidad Autónoma de Barcelona pretenden establecer de que, bueno, la enseñanza basada en contexto, de alguna manera, pretende construir conocimiento científico haciendo notar el sentido transferible, digamos, de ese conocimiento. Que de lo que se aprende sobre física, química, biología, sobre ciencia, esta cuestión es transferible a distintos tipos de problemas eh, de la vida cotidiana y de la vida erudita también. Eh, este tipo de situaciones y de actividades, de actividad científica escolar, está basada en fomentar la indagación, la argumentación, la modelización. Insisto, si hacemos a veces un recuento, por lo menos de mi biografía escolar, lo que más recuerdo de física es la aplicación de fórmulas, la solución de problemas algorítmicos, eh, repetir o comprobar alguna ley. Insisto, acá la cuestión está en actividades que de alguna manera fomenten, insisto, la indagación, dar argumentos de por qué estoy proponiendo lo que propongo, llegar y trabajar con modelos, construir modelos, acercarse cada vez más a los modelos científicos. Estimular la necesidad de aprender y seguir aprendiendo, eh, descubrir sobre todo retos, o sea, las propuestas que pretendemos acercar a nuestros estudiantes de alguna manera tienen que ser estimulantes y sería realmente muy, pero muy, muy, muy provechoso si este tipo de propuestas de alguna manera llevaran a algún tipo de repercusión en la comunidad, el entorno, el barrio, eh, porque bueno, de alguna manera la ciencia trascendería nuestras aulas y se ubicaría en donde realmente es valioso, que es en el cambio de alguna manera de la sociedad. Bueno, hasta acá más o menos algunos puntos así muy generales de qué entendemos por enseñanza basada en contexto. Para ser un poco todavía más puntuales, las propuestas de enseñanza están no tan relacionadas a una actividad, sino más bien a una secuencia de actividades, una secuencia didáctica, una unidad didáctica. Por eso, como vengo marcado en particular por la formación en los profesorados, siempre me salta la idea de enclave de, bueno, estar pensando cómo trabajar, cómo enseñar, cómo orientar a futuros docentes en la construcción no de una actividad interesante, sino bueno, en secuencias didácticas. Por lo tanto, las unidades didácticas o las secuencias didácticas, según Lidwin, han de pasar en distintos momentos de la unidad por tres estadios que nos pueden marcar un rumbo, digamos, cuando queremos trabajar con contexto. Lo que ella llama el momento de la contextualización, de la descontextualización y de la recontextualización. Ahora trataremos a ver de pensar alguna cuestión particular sobre esto. En un primer momento, a mí me parece que quizás uno de los momentos más importantes es la parte de la contextualización. Es de alguna manera el inicio de la propuesta, de la unidad didáctica, de la secuencia didáctica, en donde implica proponer a las y los estudiantes alguna situación, algún problema, pero que tenga sentido para ellos, para ellas. Alguna situación, insisto, cercana de alguna manera a lo que ellos entienden como mundo o como cotidianidad. Esto no es menor porque, insisto, es una cuestión de posibilitar que conociendo la situación que le estamos presentando, aún con un problema de por medio, todas y todos puedan decir algo acerca de esa situación. Insisto, esto no es menor porque, bueno, aún en las mejores intenciones de tratar de trabajar en forma contextualizada, muchas veces se cae en que el contexto sea un adorno, digamos, de la actividad. A ver, acá me había anotado algo así como
he visto en varios lugares en donde parecen ser problemas o parecen presentar alguna situación contextualizada, bueno, vamos a trabajar movimiento, es una cuestión súper remanida dentro de la enseñanza de la física, y proponer, por ejemplo, una situación contextualizada del tipo. Un coche Gol, qué sé yo, le ponemos, va por la ruta 2. Ahí estamos tratando de ponerle una situación contextualizada. Y después le preguntábamos qué distancia recorre si sale de X igual 10 kilómetros y se mueve con movimiento rectilíneo uniforme durante T tanto tiempo. Bueno, hay más o menos, sí, es una situación contextualizada, o por lo menos no parece tan creíble como un problema de los que pretendemos pensar. ¿Por qué? Porque, bueno, la situación del coche Gol, la situación de la ruta, parecerían hablar de algo que conocen, pero al toque y enseguida aparecen cuestiones como MRU, aparecen cuestiones como un sistema de referencia, aparecen cuestiones como tenés que calcular la distancia recorrida, lo que indefectiblemente alerta a las y los estudiantes a que de manera engañosa el profesor les está pidiendo que utilicen la ecuación, tenés que saber movimiento rectilíneo o lo que fuera que tengas que saber. Y lo que sucede, por lo menos en la experiencia que tengo como docente, cuando pasan ese tipo de cosas, bueno, ya nadie tiene nada que decir, salvo que haya estudiado movimiento rectilíneo, sepa las ecuaciones y se anime a pasar el pizarrón en el caso que el docente le diga, bueno, pasa Carlitos, pasa Laura. Quiero decir, estamos pensando más bien en situaciones que en principio no den tanta pista, que no parezcan escolares, y solamente, estoy diciendo ahora, después vamos a ver ejemplos, una situación parecida a esta podría ser sencillamente, bueno, nada, estamos planeando algún tipo de viaje, ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a, no sé, en caso de Buenos Aires, a Luján? Ah, epa, esto es un problema, tiene algún tipo de situación. En principio, todo el mundo puede, si estás en Buenos Aires y se conoce Luján, todo el mundo se puede representar un viaje a algún lugar conocido como Luján. Y la cantidad de cosas que van a aparecer después, porque después el problema se debe construir. Vamos caminando, vamos en bicicleta, vamos en coche. El simpático de adelante del aula que se pone a preguntar, ¿y cuántas veces vamos para el baño? Bueno, tomamos en cuenta, 3 veces vamos para el baño. Quiero decir, cuando el problema se pone complicado, hasta tiene sentido simplificar el problema y modelizarlo. Bueno, entonces tomamos que vamos aproximadamente en un vehículo, que tenemos una velocidad promedio de tanto, que no vamos a parar para llegar más rápido, y entonces tenemos una primera idea de cómo estimar en principio distancias recorridas. Se parte quizás de otro tipo de propuesta que después se puede ir, por supuesto, complejizando. Insisto, en algún momento arrancamos con una situación muy conocida por las y los estudiantes, en donde todo el mundo, aún el que no sepa movimiento rectilíneo uniforme, puede decir algo, y ese es el momento en donde las y los estudiantes expresan sus ideas iniciales sobre eso que nosotros queremos enseñar. En el caso de que no hayamos arrancado estudiando y que vayamos construyendo el conocimiento a medida que el problema lo requiere. Pero después, en algún momento, la cuestión se empieza a poner más compleja, porque como acabo de decir recién, bueno, no empezamos a tomar en cuenta si vamos a parar para el baño, no empezamos a tomar en cuenta si vamos a frenar o arrancar, empezamos a suponer que vamos a viajar siempre a una velocidad, empezamos a suponer que no vamos a parar, empezamos a suponer que la velocidad va a ser constante, llegamos a un momento en donde la cuestión se va desnaturalizando, ya nos vamos olvidando del problema y empezamos a meternos más en aspectos científicos. Nos empezamos a acercar a modelizar eso o a trabajar con modelos científicos ya construidos a los que empezamos a referirnos un poco, insisto, dejando de lado en principio quizás ese primer problema para interiorizarnos en estos modelos que en principio nos ayudan a poder estimar o a resolver este problema y otro tipo de problema de manera más sencilla, no tanteando, no tratando de estimar tanto. Estamos en el momento de la descontextualización, en donde la palabra ahí empieza a tomar más protagonismo del docente, de la docente, porque, insisto, la cuestión es acercarnos cada vez más a modelos de la ciencia que pretendemos trabajar. Solamente para saber, ¿vamos bien hasta acá? ¿Algún grito de que sí o que no? Que no lo Sí, sí, perfecto.
Sí, perfecto. Sí, gracias Luisito, te reconocí. Aprovecho la pausa para avisar a los compañeros, compañeras que por ahí están muy absortos y concentrados escuchando, que ahí en el chat dejé un link para que dejen sus datos y puedan recibir, los que quieran, un certificado de asistencia que da la UNIPE, ¿no? Entonces miren ahí en el chat que está el link para completar los datos. Muy bien, muy bien. Bueno, si no hay todavía ninguna objeción o algún tipo de imputación sobre lo que estoy diciendo, pasamos por los momentos de contextualización, pasamos por el momento en donde vamos dejando esos primeros problemas y nos metemos en los modelos y supuestamente construimos o aprendemos algo de la ciencia, de la física en particular. Y eso que aprendemos, de alguna manera, con la idea de esto de la transferencia del conocimiento, podemos pasar a una última etapa de recontextualización en donde eso aprendido es importante que quede que no es que aprendimos algo para solucionar solamente cómo viajar a Luján, sino que se puede utilizar en cualquier tipo de movimiento que cumpla ciertas condiciones. No sé, que su velocidad sea constante, bueno, o lo que fuera que vamos a poder aplicar. O sea, podemos mostrar que eso que se aprendió no es solamente utilizable en ese problema, sino en el mundo de los objetos que se mueven con ciertas consideraciones. De hecho, la idea es relacionarlo en lo posible aún con otras disciplinas. Todavía recuerdo en el profesor de biología la tabla de tabulación de velocidades de todo bicho que estaba cerca, tratando de hacer una tabla de estimaciones de velocidades de pequeños seres vivientes. Bueno, hasta acá un breve recorrido de lo que entendemos como enseñanza basada en contexto. Hasta acá algunas consideraciones en el caso de pensar en el diseño, en el trabajo con una unidad didáctica, no como un plan, no como una fórmula, como que hay que hacer esto, sino como pensar que en toda secuencia didáctica ayuda, orienta el pensar que tenemos que pasar por distintas instancias que tienen que ver con escuchar a las y los estudiantes, que tienen que ver con trabajar sobre un problema aún con los conocimientos iniciales, que esos conocimientos iniciales se van problematizando, se van encontrando inconsistencias, buscamos respuestas más consistentes, muchas veces de los modelos de la ciencia, aprendemos algo sobre los modelos de la ciencia y notamos que encima lo podemos aplicar a varias situaciones distintas. Ahora vamos por algún ejemplo. En principio, el primer ejemplo quizás lo describa un poco más pormenorizadamente y después veremos algunos otros en forma más rápida. Este primer ejemplo es el que, por lo menos para el grupo de investigación de la UNIPE y quizás para muchos de los que fueron mis alumnos, es bastante remanido y lo conocen porque, bueno, venimos dándole vuelta, estudiándolo, mejorándolo desde hace bastante tiempo, en distintos niveles y en distintas circunstancias, el que llamamos casitas térmicas. Por ahora les voy comentando algunos objetivos de esta secuencia. La idea era tratar de aplicar conceptos sobre intercambio de calor a diseños experimentales de prototipos de sistemas aislados térmicamente. Discutir las decisiones que se toman en el diseño, no estamos comprobando ninguna ley, estamos diseñando un sistema aislado térmicamente, estamos discutiendo las decisiones que cada grupo toma para diseñar estos sistemas, tratamos de producir argumentos científicos para validar parte de estas decisiones tomadas, estudiamos la posibilidad o las condiciones para poner a prueba la eficacia, la eficiencia de estos prototipos que vamos construyendo. Este prototipo es más eficaz que este otro prototipo porque, y aplicar esos conocimientos construidos en nuevas relaciones, con nuevas problemáticas y hasta con nuevas disciplinas, si es que fuera posible. Parecen objetivos bastante grandilocuentes, pero bueno, ahora vamos comentando lo que salió y lo que no salió en algunos de los casos.
solamente como contenidos, algunos contenidos mínimos que pensábamos trabajar, el concepto de calor, el intercambio de calor por conducción, radiación, convección, la construcción de modelos explicativos, o sea, de poder encontrar la manera científica de construir explicaciones sobre estas temáticas que queremos trabajar, validar algunos modelos a partir de la experiencia, y por qué no trabajar sobre la estructura de los textos que producen las y los estudiantes en esta secuencia didáctica. O sea, estamos viendo algunas cuestiones que tienen que ver particularmente con calor, temperatura, energía, y también algunas otras cosas como las estructuras de textos o tipologías de texto de ciencia. Otras cosas que pueden llegar a salir, como pueden no llegar a salir, coeficiente de conductividad térmica, construcción de experimentos, utilización de tecnologías para mejorar mediciones, bueno, relaciones entre características térmicas y las superficies de radiación, estructuras de texto descriptivos. Después quizás podemos ir viendo de que, bueno, tenemos las secuencias, una hipótesis de trabajo, no podemos determinar particularmente exactamente lo que va a pasar en el aula, pero tenemos una pequeña hipótesis de mínima y de máxima y también otras cuestiones que vamos a ver que aparecen aunque no las pensamos. Solamente, insisto, como ejemplo de esta actividad, perdonen la gente que tiene que escuchar por enésima vez esta historia, pero nada, siempre pasa que les cuento de que mi señora es asistente social y que en un momento me lleva, aparte de sus actividades, que es a veces asistir a algunos alumnos en situaciones de extrema pobreza, y me hizo ir a una barriada cercana de acá de Seiza, cerca de donde yo vivo, en donde, bueno, tuvimos que entrar en casas realmente muy precarias, muy precarias, se podía ver desde adentro de la casa hacia afuera, y parte de lo que yo estaba tratando de pensar mientras mi señora entregaba los elementos, es, bueno, ¿cómo se las va a arreglar a estas personas en el invierno con esto, ¿sí? Nada, me entraba esta cuestión y parte de lo que comentaba con mis estudiantes era, bueno, ¿habría alguna posibilidad de mejorar este tipo de casas muy precarias a partir de, no la erogación del cambio total de hacer una casa nueva, sino cómo se podría mejorar o pensar esta casa como un sistema térmico que tenga una cuestión, una particularidad de estar aislado térmicamente del exterior? Entonces les proponía en principio a las y los estudiantes cuáles serían las mejoras, las posibilidades de mejora a este tipo de hábitat, de construcciones. Les proponía después, entonces, después de charlar con ellos, todo el mundo proponía cuestiones, bueno, tenemos que aislar el piso de la humedad, bueno, tenemos que tapar agujeros, bueno, tenemos que traer... En principio, esto que le comentaba, en principio no hay que saber particularmente nada para, en principio, opinar de cómo mejoraría cada uno, según sus experiencias, las condiciones térmicas de una casa muy precaria. Después le proponía que eso que estábamos discutiendo ahí, más allá, insisto, de que sea válido desde los modelos de la termodinámica o no, les proponía que presenten un dibujo, un croquis rotulado, esto es, con explicaciones de las decisiones que estaban tomando para mejorar esa casa para después discutirlo posteriormente. De hecho, como se trabajaba en grupos y la tarea, por supuesto, no se resolvía quizás en el momento del aula, había un documento Google donde trabajar en forma colaborativa, donde cada uno podía poner sus apreciaciones, sus comentarios y un diseño que después retomaríamos a la otra clase. Había presentación, por supuesto, después en plenario de estos croquis rotulados, pero después empezábamos a poner especial atención en las justificaciones que se daban las y los estudiantes de por qué hacían lo que hacían. En principio, bueno, algunos, por decir alguna cuestión, decían, bueno, nada, tapamos los agujeros con papel porque al final por ahí te entra el frío y al fin y al cabo así se enfrían las casas.
discutíamos la idea de, bueno, ¿qué significa que se enfríe una casa? ¿Podemos dibujar cómo se imaginan que se enfríe una casa? Bueno, estaban las entidades de frío y calor por separado, cuestiones que tenían que ver solamente con los agujeros de la casa, discusiones acerca de si hacemos una casa de nylon que no tenga agujero, entonces listo, estamos hechos. Ahí la casa no se enfría. Llevar a la idea de que, bueno, no, un nylon no, tendría que tener otro tipo de materiales, llegar a la idea de distintos tipos de materiales, mejores o peores conductores de calor. Bueno, nada, la cuestión se iba tornando cada vez más áspera porque, bueno, después las cuestiones eran de tratar de mejorar estas justificaciones y entonces entraba la búsqueda bibliográfica, entraban algunos modelos, como decíamos recién, de intercambio en forma de calor, entrábamos en la etapa mayormente de descontextualización. Para después discutir, porque después la cuestión era, bueno, nada, este material es mejor que otro, discutíamos si había la posibilidad de cómo decidir si un material era mejor que otro, lo podíamos hacer en forma experimental, habría que buscar algo, entraban ideas, alguno que buscaba por otro lado de coeficiente de conducción, bueno, si harían un experimento, qué variables tomarían. Insisto, en este caso estamos hablando de trabajo con chicos del profesorado, pero de los primeros años del profesorado, en donde a veces no es tan distinto con algunos de los años de la escuela secundaria. Bueno, finalmente la cuestión terminaba o la cuestión se dirigía a que por grupos de trabajo la cuestión era generar el prototipo de una casita térmica con algunas especificaciones, teníamos un volumen en particular, en centímetros cúbicos, y se tenía que construir con materiales que se podían encontrar en la vía pública, ¿no? O sea, no había que comprar absolutamente nada. Y bueno, la idea de este prototipo es que íbamos a comparar el rendimiento de estos prototipos, después de discutir de qué manera los podíamos comparar, en el sentido de traerlos todos a una clase, poner adentro de estos prototipos alguna fuente de calor. Habíamos decidido en un momento poner un vasito con cierta cantidad de agua, una cierta temperatura conocida, poder medir la temperatura en función del tiempo adentro de cada una de estas casitas y generar curvas de calentamiento y de enfriamiento para tratar de discutir, bueno, cuál era el mejor rendimiento, cuál era la mejor casita como sistema térmico aislado. Bueno, esto se expandió a distintas cuestiones, en algún momento pasó el profesorado también de educación primaria, y hay algunas casitas ya en sentido de pensar esto para trabajar en grados de educación primaria. Fíjense en el prototipo y lo lindo de las casitas, cosa que nosotros muchas veces los de educación secundaria terminamos haciendo un cuadrado, un cubo horrible, pero bueno, la gente de primaria tiene más sensibilidad y hace cosas muy bonitas como las que están ahí. También nótese que trabajan con termómetros de ahí del laboratorio. En este caso no, son estudiantes de un profesorado donde trabajamos con Luis Peretti, profesorado 99 de Alejandro Cor. En este caso, nada, dio lugar a que habíamos encontrado el trabajo con una tecnología que se llama Arduino, una tecnología relativamente accesible, que permite, sin conocer demasiado, construir dispositivos tecnológicos que dan la posibilidad, por ejemplo, eso que ven ahí es lo que llamamos un multitermómetro. Cada uno de esos cablecitos que salen de la plaquita este Arduino interactúa con una computadora y permite tomar datos de temperatura cada cierto valor de tiempo que uno puede setear, lo que permite tener muchos datos de temperatura de muchos termómetros al mismo tiempo. Bueno, lo que facilita un montón el tema de generar una curva de enfriamiento o de calentamiento. Pero hemos trabajado con esto, hemos trabajado con testers, de multitester que tienen termocouple, que también toman medidas de temperatura, hemos trabajado con termómetros de vidrio. La cuestión era tratar de tomar valores de temperatura de los distintos prototipos de casita para exactamente tratar de entender cuál de todas resultó mejor y tratar de analizar por qué una fue mejor que la otra. En el caso de este fue muy simpática porque esta fue una de las casitas ganadoras en este instituto. Y bueno, nada, el formato
no venía solamente de la investigación y el estudio, venía de una alumna que había tenido familiares en Río Turbio, que había visto muchas de las casas que se construyen allá, que tienen, ellos le dicen forma de medio caño, porque las corrientes convectivas con este formato parece que facilitan el calentamiento de las casitas en el tiempo. Bueno, nada, no se me había ocurrido en mi vida, nada por el estilo, pero los estudiantes traen distintos tipos de saberes a la hora del diseño, de la construcción y la decisión de cómo hacen estos diseños experimentales. Perdón, Oscar, ¿puedo meter una púa? Por favor. Las primeras, las que eran todas cubitos, esas eran de Saladillo, si no me acuerdo mal, y eran el profesorado de matemática. Me acuerdo que las chicas del profesorado de matemática, esto retomando lo que vos decís, ¿no? Que cada uno viene con su impronta, su trayectoria. Las chicas habían acordado que todas las casas tenían que ser exactamente iguales en volumen y cúbicas, porque si no, no se podía comparar. Y nada, era como cuarto año de profesorado de matemática, difícil que te hagan otra cosa que no sea un cubo, ¿no? Ah, mira, ¿sabés? Porque allá en el 29, la profesora Andrea Bonet llevó también esta secuencia al profesorado de primaria, y perdón, no sé por qué quedé colgado de que esta foto era de ese trabajo. Ah, no, puede ser, puede ser, no. Yo Porque creo recordaba de que, por eran ejemplo, iguales. no se habían animado a los arduinos, y entonces iban Claro. con termómetros de vidrio, pero una podría ser cualquiera. No, enfatizando esto de que, como vos decís, cada estudiante viene con su, Sí, su conocimiento previo, sus ideas, su manera de hacer las cosas, y que este modelo, digamos, o esta forma de enseñar permite articular y dialogar con esos saberes previos, ¿no? totalmente. Sí. Por eso, fíjense, acá hay algunas que se ven por este lado, bueno, desde también los prismas rectos y cosas por el estilo, algunas pintadas, otras que no, insisto, a los formatos estos, a los formatos también de las peleas cuando ya se torna una especie de competencia acerca de, como usted no dijo cuánto podía medir la pared, presentaban diseños en donde la pared era más ancha que no había casi lugar interior, o sea, porque no habíamos discutido si el volumen era el interior, era total, era dimensiones exteriores. Bueno, después en algunos de los casos se transformaban en cuestiones de competir a ver quién lograba un dispositivo que logre lo que el docente estaría pidiendo. Bueno, nada, en cualquiera de los casos, me parece que se nota claramente que hay, por supuesto, no hay una respuesta única a la problemática, sino más bien la cuestión es poner en situación de discutir decisiones, discutir eh, mediciones obtenidas, discutir y tratar de, bueno, modelizar este tipo de cuestiones o acercarla a los modelos que nosotros conocemos de la ciencia. Bueno, esto es solamente, a ver, insisto, un primer ejemplo, que insisto, como lo aplicamos muchas veces, después les quiero dejar la palabra a ustedes, para vayan recordando algunos de estos ejemplos, para eso, para criticarlos, para pensar si se podría haber trabajado otra cosa, si podríamos haber hecho de otra manera. De hecho, una investigación que hicimos con docentes de la UNIPE era acercar una secuencia como esta y pedirle exactamente que ellos, le propusieran variaciones, le propusieran distintos tipos de formatos según las y los estudiantes con que iban a trabajar, los niveles. La idea era que este tipo de propuestas pueden tomar diversas formas y variaciones según lo que querramos trabajar, ¿sí? Los contenidos que querramos trabajar. Acá vienen algunos ejemplos, mucho más verdes, digamos, pero que bueno, que nos animamos a mostrarles, a proponer. No sé, por ejemplo, una película, no sé si la vieron, la película Viven. Ahora empezó a salir un poco más a la palestra, esta es más antigua, pero ahora apareció una acerca de los rugbyers uruguayos que tuvieron ese accidente en la cordillera, en donde cayó el avión. Y bueno, tuvieron que sobrevivir de alguna manera durante un tiempo importante, no sé, como 2 o 3 meses estuvieron, me parece, en la cordillera.
Y en donde la gente que vio la película, no sé, particularmente a mí, un montón de cosas que vi en la película me suscitaron como ideas de, si yo hubiera estado ahí, hubiera hecho otra cosa. Si yo hubiera estado acá, hubiera pensado otra cosa. No sé, me aparecían cosas como, en un momento, esta gente muy maltrecha, comiendo muy poco, con frío afuera, temperaturas de menos 30 grados, con vientos casi huracanados. En algún momento, estando adentro de lo que queda de un avión, que está tapado en las puntas por valijas apilonadas, o sea, un vivac realmente cachuzo, diría nuestro director de tesis, Agustín. eh, Sobreviven a una avalancha que cae de nieve y los sepulta, ¿sí? Durante un tiempo. ¿Qué es lo que hacen estas buenas personas en principio? Por lo menos en esta película viven, es utilizar una gran cantidad de energía y una gran cantidad de cuestiones, por supuesto, en salir de este lugar y en desenterrar de vuelta el avión. ¿Sí? Después yo me preguntaba, no sé, una buena decisión, había que desenterrar el avión, no hubiera sido mejor quedarse bajo tierra y encontrar solamente una salida para poder salir a la superficie en caso de necesidad, no sería más parecido a un iglú, eso que estar soportando el viento con unas maletas apenas tapando la ventolina en la punta. Bueno, entonces se me ocurrían cosas por ahí. En la película también hay decisiones de cuándo se animan a salir de ese lugar y a tratar de emprender la marcha en busca de ayuda. Y esto solamente se da cuando encuentran una otra parte del avión en donde hay un material que recubre parte de los asientos y pueden hacer un saco de dormir, una cosa por el estilo. Bueno, hay muchas cuestiones que podrían llegar a servir para, bueno, describir las decisiones que van tomando para sobrevivir estas personas, criticarlas de repente, proponer algún tipo de mejora a la manera de lo que estoy comentando acá, y según con quién estamos trabajando, ¿por qué no estimar la pérdida de calor de un cuerpo humano en el caso de que fuera un profesorado, un año avanzado de física superior? Bueno, algunas otras cosas. Con también el profesor Furchi, con el profesor Peretti, en algunas de las otras cosas hemos trabajado con pensar en el uso racional de la energía, a partir de tratar de, todo el mundo conoce, bueno, todo el mundo no sé, nosotros que somos más viejos conocemos las lamparitas incandescentes y cómo nos hemos quemado tratando de cambiarla y cosas por el estilo, lo que nos da claramente una idea de que gran parte de la energía que debería ser transformada en luz también se transforma en calor. Entonces, bueno, por otro lado, en algún momento nos propusimos, bueno, estimemos la cantidad de energía eléctrica que garpamos, que se paga a las distintas proveedoras de energía, qué parte se transforma en luz y qué parte se transforma en calor, que en cierta manera después se comunica al ambiente y se pierde y también lo estamos pagando. Bueno, ahí hay un par de fotos de estudiantes con una conservadora de helado tratando de poner una lamparita hacia adentro, una conservadora de helado que tiene una cierta masa de agua conocida, en donde, bueno, con ciertos valores y fórmulas de cantidad de calor y conociendo algo de la potencia de la lamparita, se puede estimar la cantidad de calor que la lamparita entrega a esa masa de agua y entonces compararla con la energía eléctrica que se gasta. Se puede comparar también con otros tipos de lámpara, por ejemplo, con una lámpara LED, explicar el funcionamiento de una lámpara incandescente, si funciona de la misma manera que una lámpara LED, un tubo fluorescente, o otras cuestiones. ¿Y por qué no estudiar los tipos de residuo? ¿Dónde van a parar después este tipo de lámparas cuando ya no son usadas? ¿Sí? Más y más ejemplos. Hay una catapulta que tuve que usar para un trabajo mío de la universidad, pero que por supuesto yo lo llevé al aula de secundaria, porque eso, algo que no parece escolar y que parece un arma de guerra, indudablemente tiene todas las posibilidades de éxito de que los alumnos y las alumnas lo miren. Bueno, habíamos llevado una catapulta y las y los estudiantes querían jugar con esta catapulta, pedían permiso para traer ellos también catapultas. Los dejé traer cualquier tipo de catapulta y probar su catapulta dentro del aula, y cuando le empezaron a pegar a los tubos fluorescentes, a las cosas por el estilo, bueno, acotamos el juego a que te
podíamos traer una catapulta, pero teníamos que conocer el rango de tiro. O sea, la catapulta tenía que tirar entre 1 y 6 metros, no más, no menos. Tenía que tirar entre 1 y 6 metros. Y entonces, la cuestión es que ese dispositivo llamado catapulta que traían, bueno, con esa catapulta se tenía que poder armar un ángulo de tiro. O sea, ellos tendrían que poder decidir qué cosas le cambiaban a la catapulta para que tire más, para que tire menos, y para de alguna manera también estimar a dónde iba a caer la catapulta antes de tirar. Bueno, por ahí pasamos por ecuaciones de alcance, movimiento parabólico y cosas por ahí. Che, tenía que ser solo físico, ¿no? No podía tener pólvora, otros químicos, propulsores y eso. Me da un poco de vergüenza porque hemos llegado a hacer cualquier cosa, hasta cañoncitos con pólvora y cosas por el estilo. Pero cuando prendimos fuego una alfombra en una feria de ciencias de un colegio que encima nos invitó, prendimos fuego la alfombra, bueno, algunas cosas trato de olvidar o por lo menos de no mencionar, pero... Ese es el problema de la química. Sí, no hay que meterse con la química. Es el problema de la química y el problema de las y los estudiantes tratando de congraciarse con otros estudiantes que se acercan de otro sexo y tratar de mostrarles todo lo que ellos saben hacer y qué cancheros que son y ese tipo de cosas. Y ¿sabés qué le venía diciendo? San Martín decide que no se puede entrar con espuelas a los polvorín porque una chispa podía producir. Sí, profe, sí. Y hacían demostraciones de pólvora que estaban haciendo ellos en una tapita, en una mesa, y lo que iban produciendo de pólvora lo ponían relativamente cerca, cosa que era un peligro. Yo les estaba diciendo, póngalo más lejos, otro tipo de cosas. Una mínima chispa que saltó en una de las demostraciones que estaban haciendo, prendió la que habían hecho, una temperatura tan tremenda que agujereó el lugar donde estaba apoyado ese reservorio, siguió hacia el piso, prendió la alfombra. Bueno, lindo estaba. No nos invitaron más, en una palabra, a esa feria. Perdón, es una digresión. Otros ejemplos de estudiantes que traían de cosas que hoy podríamos llegar a decir, bueno, vimos esto en TikTok, lo vimos en qué sé yo, en Instagram, en donde un circuito relativamente simple de una maderita, una pila y un LED que estaba en principio abierto con 2 cables y lo clavamos en la tierra y mojamos la tierra, bueno, se cierra el circuito a partir de la conductividad de esa tierra húmeda. Habíamos notado que según le pusiéramos más o menos agua, el LED se prendía más o se prendía menos. Eso en principio, nada, era eso, querían mostrar eso las y los estudiantes, y quizás con ese mismo tipo de dispositivo el problema pasaba por estudiar el funcionamiento de este dispositivo, explicar por qué pasaba una cosa, pasaba la otra, pero en principio, bueno, esto serviría para cuantificar de alguna manera, poner número a algo relacionado con la humedad de un suelo. ¿Para qué tipo de negocio le serviría este tipo de dispositivo? O sea, ¿tendría algún sentido estudiar esto? En algunos casos, no por supuesto en todos, reemplazamos el LED por un amperímetro, o sea, por un miliamperímetro, y tratamos de establecer una relación entre la cantidad de agua que le tirábamos a la maceta y las mediciones en miliamperes que obteníamos de ese dispositivo, tratando de establecer una especie de, si mide tanto en miliamperes, supuestamente hay tanta cantidad de agua en la maceta. La cuestión interesante es que hay una cantidad de problemáticas que surgen ahí acerca de cómo se dispone el agua dentro de la maceta. Se supone que se dispone en forma homogénea en toda la maceta, da lo mismo pinchar la maceta en cualquier lado. Bueno, aparecen un sinfín de problemas que el docente después tiene que tratar de pensar si lo va a estudiar, si lo va a tomar, si lo va a meter dentro del modelo, no lo va a meter, bueno, y ese tipo de cuestiones. En todos los casos, cuestiones de últimas lindas, y no ver cómo los estudiantes miran por la ventana a ver cuándo viene el recreo, por ejemplo. Ya empiezo a mostrar algunos de los ejemplos de estudiantes que yo, tratando de convencer que es muy interesante trabajar en contexto, se pone a tratar de proponer secuencias, problemas en contexto. Vera Romina, una estudiante también mía, de los primeros años del profesorado, no estoy diciendo cuarto año, recién ingresan al profesorado, no es que tienen una trayectoria en diseñar secuencias didácticas, muchas es la primera que diseñan, pero lo que me interesa son los problemas, las situaciones que encuentran.
ella encontró en una revista, en un diario, que Discovery buscaba argentinos para hacer un casting para un reality que se llama Supervivencia al Desnudo. No sé si lo vieron alguna vez, es una especie de reality en donde tiran un par de personas literalmente desnudas a un cierto lugar y estas personas tienen que sobrevivir 21 días arreglándolos como se pueda hasta que canten vengan a buscarme o sobrevivir los 21 días. Bueno, entre los lugares acordamos con Romina de que si pensamos un lugar en particular, un lugar selvático, un lugar de agua probablemente contaminada de charcos, no sé, pensamos en una selva, iba a dar lugar a pensar en cómo pensar en el agua, en las propiedades y en cómo potabilizar agua y llegar a dispositivos bastante sencillos como el que está acá abajo, que es un pozo en una tierra, unos vegetales cortados tirados adentro, un vasito y un nylon con una piedra, en donde, bueno, la transpiración de las hojas que están dentro de ese pocito, de alguna manera, en forma de vapor, van subiendo, en la noche condensan, por la forma en que ponen el nylon, hacen gotitas y caen en el recipiente, supuestamente después, al otro día, tenés algo de agua en alguno de estos recipientes. Insisto. Perdón, Oscar, acá Irina Servi aporta algo importante, el personaje Milazzo, ¿te acordás de los simuladores? Ajá. Que le hacen creer que estaba en un reality y lo dejan ahí solo. Bueno, vuelvo a insistir que lo que más me apasiona es que realmente en algún momento cuando nosotros dejamos de mirar el contenido y nos concentramos en la historia que queremos contar, en el desafío que queremos poner, después empiezan a aparecer contenidos relacionados, pero quiero decir, fíjate que no es el caso de sea un gol que viene por la ruta 3, calcule la distancia. No, acá la cuestión es ella les proponía, bueno, si vos sos elegido y tenés que llevar alguna cosa, algunos llevan una armónica, qué sé yo, un CD de Bob Marley, cualquier cosa, bueno, este dice, no, yo llevo por lo menos sabiendo dónde voy un nylon y un vasito, no sé, qué sé yo. Ese tipo de cuestiones y dando vuelta en pensar después en formas de potabilizar el agua, otras maneras de potabilizar el agua, cosas por el estilo, en donde después piensan en cambio de estado y cosas por el estilo. Insisto que recreíble la situación en principio, ¿sí? Otra alumna del Instituto 29 arrancó con un título que en principio me dio una patada en la panza, pero bueno, después me explicó cómo era la cuestión. Había pasado que cerca en Ituzaingó, un lugar cercano a nuestro profesorado, se había incendiado un internado, hubo abuelos hospitalizados, era un internado, un geriátrico clandestino, fotos del lugar incendiado. Entonces yo decía, bueno, Nadie, ¿pero qué vas a trabajar con esto? Bueno, me recontra convenció, ley de Ohm, circuitos eléctricos, el efecto Joule de conexiones clandestinas y sin ningún tipo de disyuntor, térmica, ni nada por el estilo, cables colgados, potencia. Nada, armó una secuencia a partir de esta idea para trabajar con estos contenidos. Bueno. Perdón, Oscar, antes de que avances, por acá favor. también Irina propone en el chat que incluso se podría trabajar con otras disciplinas, escribiendo un texto sobre esto, qué llevarían al lugar remoto, en el caso anterior, del supervivencia al desnudo, qué llevarían y por qué, o sea, como articular estas propuestas contextualizadas con otras disciplinas. Recontra totalmente, es que eso, cuando el protagonismo lo toma el problema, cuando el protagonismo lo toma la situación, tanto que te la hace creer que vos querés participar de esa situación, cuando realmente te inmiscuís en la situación y no estás sospechando, bueno, a ver, ¿qué cosa qué tengo que estudiar para probar? O sea, en principio la cuestión es la situación. Y la situación después va llevando a que necesitas saber más que tus ideas iniciales para ser más eficaz en este tipo de cosas. ¿Habrá algún otro tipo de cuestión? ¿Valdrá lo mismo poner cualquier tipo de vegetal adentro de este pozo? ¿Será lo mismo cualquier tipo de nylon? ¿Será lo mismo poner en cualquier momento del día? Bueno, 1001 cuestiones.
Perdón la interrupción, está Romina acá viendo la presentación conmigo. Perdón, Romina, yo ni siquiera te pedí permiso. Saludos Cuando para estás Romina. aprobada, puse y te cité, aparte. Que es una de las autoras de los proyectos. Es ese, es su ahí va. autoría de eso, claro, exactamente. Por eso la Ahí cito. va. Sí. Gracias, Romina. Gracias Muy por buena todo, idea. Romina, sí. Y aprobó interaccionalidad. Bueno, decía... Otra pregunta, perdón, antes de avanzar. Sí. Yo no entendí, esta pregunta mía. En el caso del geriátrico, ¿no? ¿Cuál era el problema? No entendí. O sea, ¿qué querían estudiar? No me di cuenta. La estudiante en principio arrancó en el sentido de por qué se produjo el incendio. Hay una primera idea de que hace falta prender un fósforo, de que se te tiene que caer, qué sé yo, un mechero encima o algo por el estilo, y lo que no reparan es que la mayoría de los incendios domiciliarios tienen que ver con instalaciones eléctricas. Ahí va. O sea, ¿cómo se puede encender una instalación eléctrica? Exactamente. Sería. La idea es llegar a la idea de la ecuación de Ohm, de que I tiene que ver con la diferencia de potencial que es constante, pero la resistencia no, y que eso puede llevar una intensidad que tiende a infinito si nada lo limita a la entrada. Bueno, y así esas cosas. Muy bueno, muy bueno. Nuevamente, discutiendo, pero con mis estudiantes, cada vez que los poníamos, decía, bueno, pero ¿cómo enseñamos esto? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo nos hacemos la idea de cuál es? Me voy a sentar a generar una secuencia. Insisto, es muy difícil no caer en pensar en el contenido primero, ponerle una cosita que parece un contexto y después arrancar, busque en el libro tal cosa, ¿sí? Entonces, bueno, un alumno también del Instituto 29 me decía que él lo relacionaba con los ejercicios de teatro. Él decía que existían en el teatro ejercicios en donde el director agarraba a la gente que hacía teatro y los ponía en una situación en donde decían acción, nada, y esta persona sin ningún tipo de ayuda, nada, tenía que actuar esa situación y tenía que decidir algo así en vivo en la actuación, ¿sí? O sea, nosotros creemos que se podría pensar como una metáfora teatral del contexto, que son escenarios en cuanto de alguna manera te marcan una situación y según lo que está en el escenario te dan sentido a la mirada de qué cosa es importante de la situación y qué cosa no lo es, ¿sí? Como dije recién, el tema de, podemos elegir con Romina cualquier situación para la gente que tiene que sobrevivir, pero si vos le presentás una isla con charco de agua, que esto que el otro, y la cuestión va a ir para ese lado, no te marca con si hay muchos monos o algo por el estilo, o sea, te marca la mirada acerca de para dónde va la cuestión. Y en esa situación lo que se debe demandar a la persona que quiere participar es que actúe. Tiene que tener que decidir algo. No buscar, no googlear, no. Tenés que decidir algo para ser parte de esa situación. Como por ejemplo, decidir qué vas a llevar. Como por bueno, ese tipo de cuestiones sería lo interesante, lo bueno, qué sé yo. Y tiene que decidir sin necesariamente conocimiento previo. Puede tenerlo, y en ese caso sería de aplicación, como decía Neusa Martí, pero podría no, podría proponer a partir de sus conocimientos iniciales. Esos conocimientos iniciales, nuevamente, se problematizan, se discuten, se ven que son insuficientes o no lo son, a veces demandan cambiarse, a veces demandan compararse con otro tipo de conocimientos más validados, como los modelos. Bueno, pero sobre todo que es una acción docente construir la situación, construir el escenario y construir la historia, ¿sí? Es un recurso docente, por eso no necesariamente hay que buscar una situación sobre el mundo real. Puede ser una construcción del docente que invoca una situación parecida a la del mundo real. Si solamente son situaciones del mundo real, el mundo posible de las y los estudiantes es lo que te rodea. ¿Cuándo vamos a llegar a cuestiones como, no sé, qué sé yo, un acelerador de partículas? O sea, ¿cuándo vamos a llegar a discutir cuestiones como historias de la ciencia? Si solamente lo que te rodea y se discute es lo que le pasa a la gente todos los días, nos quedamos cortitos con los escenarios. Podemos proponer otros escenarios. Y acá nuevamente voy otra vez con una situación que me pasó en escuelas muy, muy vulnerables, donde trabajé toda mi primera parte
de mi laburo docente de profesor de física, en donde en ese tiempo, y sin mucha teoría y absolutamente solamente por voluntad e intuición, les proponía a los chicos que para incentivarlos a que trabajaban una cierta cantidad de tiempo de la hora de física, bueno, como podíamos, como nos salía, como me salía en ese momento, haciendo problemas, lo que fuera, pero que en el final de la hora, los últimos 15 minutos, yo les contaba un cuento. Eran tipos realmente cercanos a la delincuencia juvenil. Estoy hablando de chicos con muchas carencias. Yo les puedo asegurar que tenían que sacar una foto en ese momento, no había celular, para ver cómo 35 tipos se quedaban mirándome y yo contándole El Señor de los Anillos. O sea, era realmente increíble lo que una buena historia, un buen cuento, todos nos interesan los buenos cuentos, a todos nos interesan las buenas historias. Y por lo pronto genera una condición inicial para el aprendizaje, que es el interés, es la escucha. ¿Sí? Es creerte lo que te están diciendo, en principio. Bueno, nada, llegado este momento y ya cercano a estar terminando, en la recopilación de las cosas que proponen mis estudiantes, las cosas que me pasan a mí, las ocurrencias en la historia de docente, traté como de agrupar, de decir, bueno, tengamos una especie de referencia. No es una tipología, acá puse tipos de contexto, no sé si es una tipología, no quiero clasificar particularmente contextos, pero me parece que son algunos punteos, algunos títulos como para la persona que quisiera sentarse a pensar situaciones contextualizadas, ¿dónde serían fuentes de situaciones? Bueno, como ya dijimos, la vida cotidiana es una situación, por supuesto, de problemas que tenemos a resolver en el hogar, en el vecindario, en la comunidad escolar. No tiene una impronta ni global ni nada por el estilo, sino más bien es una situación bastante acotada a lo que nos pasa o les pasa a las y los estudiantes en su vida cotidiana. Algún contexto histórico, escenarios históricos, mejor de la historia de la ciencia, que de alguna manera reclaman entender el momento, el contexto social, los pensamientos, los valores de un cierto momento. Probablemente en este momento no es un lugar en donde las y los estudiantes resuelven un problema como si fueran Aristóteles, pero entendiendo o dándole tiempo a entender en qué momento se produjo tal problema, no es muy raro que ellos tiren, bueno, ustedes que hubieran pensado cómo se movería el sol, si hubieran estudiado, si hubieran tenido este tipo de religión, y bueno, a veces se sorprenden los chicos enunciando ideas de cómo ellos creerían que se mueven los astros si ven tal cuestión, y se dan cuenta de que se acercan bastante, por supuesto no es lo mismo, pero se acercan bastante, por ejemplo, a la mirada aristotélica de los primeros modelos cosmológicos, por ejemplo. No sé, por decir, ¿sí? Así que bueno, nada, lo que al mismo tiempo linkea y conlleva a entender las construcciones de las ideas de la ciencia, no como ocurrencias de iluminados de en algún momento, sino como resultados de interacciones sociales, religiosas, éticas, de la construcción cultural que es la ciencia en sí. Después pensaba también contextos STEM, creo que muchos de ustedes saben que es una línea, un formato que asoma en muchos lados, esto es de pensar la ciencia como interacciones no solamente entre ciencia y matemática, que es una cuestión relativamente tradicional, sino también pensar en cuestiones de la tecnología y de la ingeniería, ¿sí? También. Esto de poner a las y los estudiantes en situaciones de resolver problemas, pero no que requieran solamente comprobar, calcular, sino diseñar, sino buscar elementos tecnológicos que ayuden a... un ejemplo muy chiquito es lo que nos pasó con el trabajo con el Arduino, por ejemplo, en la situación de las casitas y el diseño de los prototipos, en donde no comprobamos nada, sino que había un trabajo de diseño y un trabajo de uso genuino de la tecnología para tomar datos, por ejemplo, y resolver un problema. Otro tipo de contextos pseudocientíficos,
muy a flor de piel en estos momentos, ¿sí? Situaciones, analizar situaciones de discursos, que en muchos casos son directamente de anticiencia, que tienen que ver con fake news, ¿sí? Que se presentan en forma ilegítima, engañosa, que generan en algunos casos lo que Luis comentaba ayer en su charla sobre representaciones engañosas, representaciones sociales, bueno, insisto, no tienen ningún asidero y se construyen de una manera colectiva y a partir de cuestiones como la interacción excesiva entre las redes, la poca reflexibilidad, la falta de mirada crítica de las cosas que a veces consumimos. Eso también son contextos interesantes para poder trabajar y desenmascarar algunos de estos postulados. Los contextos ambientales, recontra actuales, ¿sí? El consumismo, la utilización indiscriminada de bienes comunes, el efecto invernadero, el agujero de ozono, el vacío de los combustibles fósiles, la deforestación, la sobreexplotación, bueno, todo lo que ya conocemos y que esperamos se haga presente en las escuelas desde la mirada de la educación ambiental integral, con ley promulgada recientemente y el fomento de que esto se haga carne en todos los niveles de la formación escolar. Finalmente, algunos no tan cotidianos como contextos literarios, un poco esto de ver cuestiones sobre divulgación científica, guiones de película, como estuvimos viendo, algo así, historietas, podcasts, comunicaciones multimodales, ¿sí? Bueno, cuestiones que nos pueden dar sentido a pensar problemas dentro de esos mundos que presentan estas producciones, permiten también hacer curaciones, criticarlas, y por qué no también trabajar con tipologías textuales, diferenciándolas de las tipologías que utiliza la ciencia o la manera de escribir de la ciencia. Particularmente acá también uno de mis estudiantes en un momento me desorientó porque trajo un juego de computadora en donde, bueno, uno puede crear un mundo, puede trabajar armando un mundo virtual, y él se dedicó a trabajar en ese mundo virtual, comprobando qué leyes físicas se cumplían en ese mundo virtual y comparándolo con las leyes en el mundo real. Entonces, me pareció muy, muy simpático y estudiando la gravedad. Ay, ayúdame, Luis, ¿cómo se llamaba el juego de computadora? Bueno, no me voy a acordar ahora. Roblox. El PUN. Lo había comentado, si no me equivoco, es Minecraft. Bueno, Minecraft, gracias, es el Minecraft, ahí. Así que armaba escenarios en donde tiraba dos cosas de distinta masa, bueno, él decía de distinto peso, de mismas alturas, para ver si caían a la misma velocidad, calculaba la gravedad con la que caía, hacía tiros parabólicos, bueno, no sé. Oscar, sí. en este de los literarios incluirías por ejemplo, la ciencia ficción, ¿no? Total, o sea, Claro. si poder Porque estudiar a Clark, viste, qué sé claro, yo, claro. O, bueno, cuestiones como, no sé, Asimov en Fundación, que es, todavía la tengo que armar esa, pero la presentación de Fundación y lo que él llama la psicohistoria, perdonen, total, mi señora no me escucha, así que les cuento a ustedes acerca de este tipo de cuestiones, presenta una persona que genera una rama nueva de las ciencias que permite de alguna manera anticipar el futuro de sistemas sociales a partir de algunas variables que se pueden tomar. Entonces, el anticipar a dónde va a ir a parar la sociedad en tal momento, si pasa esto, esto y esto, le permite a un grupo de personas, a un grupo secreto de personas, cambiar algunos sucesos sociales para que eso pase o no pase, o que pase algo que estas personas quieren que suceda. Lo interesante es que alguien le dice, bueno, pero entonces vos podés saber el futuro. Y tipo dice, no, yo puedo saber hacia dónde evoluciona un sistema de social con algunas variables, pero no puedo saber si a vos mañana te va a pisar un tren, ¿sí? No podía dejar de establecer una relación entre los sistemas de partículas. O sea, a nosotros es muy difícil hablar de lo que le pasa a una partícula, pero sí podemos hablar de un sistema de partículas
con algunas cuestiones como la temperatura, como una medida, digamos, media de energía cinética de... Bueno, perdonen, es una cuestión, una pavada, pero me emocionaba esa cuestión de, seguramente algo de esto habrá pensado Arthur cuando pensaba este tipo de cuestiones. Bueno, y finalmente algo llamado ciencia de frontera, acercarnos de alguna manera a los temas, eso, frontera de la ciencia, a las últimas preguntas de la ciencia, porque bueno, claramente no son contextos que van a aparecer naturalmente en la vida de las y los estudiantes. No es una cuestión, por supuesto, que tienen que resolver ningún tipo de problema en particular, pero sí acercarse a los problemas a los que la ciencia en algún momento solamente tiene algún tipo de especulación o respuestas incompletas. Primeramente porque no vamos a resolver nada, pero sí nos hace representar una manera más real del quehacer científico. Finalmente, y ya perdonen, no sé ni cuánto voy, pero el contexto de la formación profesional, me preguntaba si era un contexto. O sea, yo pensaba el contexto como aquello que le da sentido al contenido. ¿Por qué aprendo este contenido? No porque si no sé este contenido no puedo aprender el próximo, sino porque tiene un sentido en la situación en donde yo estoy desenvolviéndome. Entonces, el contexto de la formación profesional, sentirme docente, me da, yo creo, y lo pongo a consideración, sino un sentido distinto aprender física en el profesorado que aprenderlo para hacer arquitectura, por ejemplo. O sea, si no tiene otra mirada acerca de por qué aprendo lo que aprendo y qué elementos que no son necesariamente la física están relacionados al aprendizaje de este concepto de física. Y finalmente el contexto lúdico, porque me daba cuenta de que siempre proponer un juego, no importa de qué sea, prende en las y los estudiantes. Como decía el caso de la catapulta. Nadie me preguntó qué vamos a aprender con la catapulta y nada, no había que convencerlos de nada. Era una situación de armamos una catapulta porque sí, porque es un juego. Bueno, nada más. Algunas ventajas que encontré a esto y ya paso a darles la palabra. Es que aparecen problemas emergentes que muchas veces son muy interesantes trabajar, ¿sí? Muy interesantes trabajar, como los formatos que podía tomar la casita, y si yo quería hacer una casita de un formato cilíndrico, bueno, ¿cómo calculo las medidas para que me dé un volumen establecido como el que me dieron? Porque nadie me dijo cómo construir un cilindro que tenga volumen tanto. Bueno, nada, hay que buscarlo. La idea de la potencialidad didáctica de la actividad en el sentido de que entran en juego interacciones entre el saber, los estudiantes, el saber, el profesor, fuentes distintas que no son el profesor, las experiencias de familiares. Hay como un sistema de relaciones, algo que pasa dentro del aula que le otorga esta cuestión de lo que entendemos como potencialidad didáctica, un sistema de relaciones entre el estudiante, el saber, el docente, la cuestión tecnológica y todo lo que queremos que pase dentro de un aula. La posibilidad de trabajar con otros colegas, o sea, en forma de interacción. La posibilidad de variar una misma propuesta, que una misma propuesta como la de la casita se pueda trabajar en secundaria, en primaria, en el profesorado de matemática, en el profesorado de biología, porque al fin y al cabo no es una cuestión cerrada, sino que lo va dando el accionar y la decisión docente de por dónde va el trabajo que pretendemos trabajar. El trabajo extraescolar de los estudiantes es muy interesante que me sorprendan algunas cuestiones como de WhatsApp o cosas por mensajería, donde constato que hay gente trabajando por fuera de las instituciones escolares en un problema que uno trabajó para ver qué es lo que van a traer, ver si esto que están buscando aporta el problema. O sea, constatar de que hay estudiantes trabajando por fuera del aula, lo que por lo menos para mí me hace pensar que de repente están involucrados en el trabajo, en el problema. Y por último, la utilización genuina de las TICs. O sea, no estamos solamente usando las TIC para hacer un informe con el Word, sino buscamos realmente la interacción con los elementos tecnológicos para que aporten en algunos casos al problema, como podría ser el Minecraft, como podría ser este multitermómetro, como podría ser cualquier otra cosa. Les juro que esta es la última. Los supuestos, de alguna manera, que sostienen esto,
es que hablar sobre ciencias es tan importante como manejar herramientas matemáticas. No tiene un estatus menor estudiantes explicando lo que hicieron y poniendo en juego conceptos de la ciencia, modelos de la ciencia, de una manera coherente, coordinada, inteligente, que resolver un problema de física con una ecuación. No tiene un estatus menor. Entonces, tranquilamente una persona podría dar un final de esta manera y no resolviendo ejercicios con una respuesta. ¿Sí? No nos preocupa, particularmente nos preocupa la falta de interés de las y los estudiantes. Por lo que cualquier cosa que genere interés va a ser una cuestión a estudiar o por lo menos a considerar para dar las clases. Es importante aprender física, pero también es importante aprender otras cosas que no sean física. Y si las tienen que aprender desde la física, bueno, nada, otros mundos. A veces nos quejamos de que las y los estudiantes no conocen absolutamente nada, que no podemos hablar de los griegos, que no podemos hablar de Arthur Clarke, que no podemos hablar del Señor de los Anillos, si no aparece en la tele o en Instagram. Bueno, a veces esta situación lo llevan a las y los estudiantes a mundos que ellos no conocían, a situaciones que ellos no conocían y a trabajar física en esas situaciones. Y el trabajo, que es en principio conceptual, no implica dejar de lado las ecuaciones o las actividades experimentales, como ya vimos. Podemos empezar en forma conceptualmente, pero esto no implica que la cuestión sea generar una curva de calentamiento, estudiar la eficiencia de un sistema térmico o lo que fuera. Bueno, ahora sí. Muchas gracias por su atención. Ahí hay un código QR, porque bueno, particularmente con Luis, con Víctor, trabajamos en la UNIPE, en el Departamento de Ciencia y Tecnología, pero en particular, bueno, trabajo y soy coordinador del profesorado de Física de la UNIPE. Tenemos y estamos estudiando también otras maneras de comunicación, por ejemplo, por Instagram, y en este QR, si lo siguen, caen a un Instagram del profesorado, en donde compartimos algunas cosas que creemos que en algún momento pueden transformarse en situaciones didácticas. Perfecto. Ahora sí, dejo de presentar. Puedo llegar a ver si sobrevivió alguien a la presentación. Y sería realmente un honor si alguien quiere criticar, si alguien quiere aportar, si alguien quiere compartir alguna situación parecida que les estén trabajando, porque, bueno, perdón, acá en el chat, si a alguien le interesa, dejo el Power, si alguien lo quiere, para analizar después con mayor detenimiento, si les parece que sirve, acá. No. Yo te haría una pregunta para arrancar, así después alguien se anima. Me encantó, digamos, sobre todo los ejemplos, que siempre te renovás con ejemplos nuevos muy piola, muy interesantes. Y esta clasificación de contextos, me encantó. Lo que anticipo, ponerle, cuando uno va con este tipo de enfoques a profes, sobre todo profes más grandes, ¿no? Más tradicionales, pensando poner en los institutos de profesorado, hay como un cuestionamiento respecto de que que está divertido, pero bueno, ¿cómo hago para dar los contenidos que prescribe el diseño curricular y asegurarme que los estudiantes los aprendan, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es por ese lado, ¿cómo responderías vos a ese cuestionamiento sobre y cómo verifico que aprendieron física? Y medio de la pregunta está orientada a cómo se evalúan, qué orientaciones nos das para evaluar este tipo de propuestas didácticas. Bueno, en algunos momentos también hemos discutido esto con Víctor, con Luis, con otros colegas. En principio, esto no es una fórmula de la felicidad, no es la manera de dar física, no es enseñe solamente de esta manera y será feliz para toda su vida, ni nada por el estilo. O sea, estamos hablando de una orientación particular para trabajar con algunas situaciones que creemos que son potentes, lo que no implica, nada, solamente tenerlo para algún tipo. Pero me parece interesante porque permite la interacción de varias cuestiones. O sea, no es una cosa extraña trabajar con una situación y un problema, sobre todo cuando esto da inicio, permite a la gente
hablar, pero después necesariamente va a un lugar de descontextualización donde se tienen que aprender los modelos. Y esos modelos de ciencia son los modelos de ciencia que enseñan los profesores, aún los más tradicionales. Y las ecuaciones se ven, y ese tipo de se ven. Si la situación encima te lleva y amerita a utilizar esos modelos, y a calcular y a hacer experimentos, bueno, todavía mejor. Yo creo que la evaluación, ¿y cómo saben que esta gente aprendió? Bueno, si no te alcanza con ver una actividad experimental explicada, si no alcanza con tomar los datos que se toman, si no alcanza con aplicar eso a nuevos problemas que la gente puede o no inventar. Insisto, también es verdad que tenemos a veces una mirada un poco sesgada o única de lo que es de evaluación como parcial de respuesta cerrada, ¿sí? Yo creo que eso despacio va permeando y hay que de última trabajar en instrumentos de evaluación. Insisto, no es una cuestión de, bueno, te califico si la casita estaba linda o si tenía colores o algo por el estilo. No, te estoy calificando los datos que obtuviste, te estoy calificando tu curva de calentamiento, te estoy calificando por qué das cuenta de que utilizaste papel y cartón en la pared y no utilizaste chapa. Decime qué variable física te permite elegir entre dos materiales. O sea, este supuesto que el hablar de física no tiene un estatus menor que calcular cuestiones de física. De hecho, calcular cuestiones de física, me parece que si sacamos parte de las caretas, si tengo que decir algo, es fácil corregir, es cortito, es relativamente sencillo porque tomamos una sola cosa todo el mundo, pero no necesariamente me dice que cuánto aprendió de termodinámica una persona que calculó, no sé, cantidad de calor con una masa determinada. Con mucho lo que me sabe decir es que sabe despejar una ecuación, pero no sé hasta qué punto sabe termodinámica o sabe calor y temperatura, o me sabe decir la diferencia entre calor y temperatura, ¿sí? Entonces, el hablar de física me parece que es una cuestión necesaria para poder, bueno, nada, tener una cuestión un poco más verosímil de hasta dónde entendimos y hasta dónde no entendimos. Bueno, nada. Acá, gracias, Oscar. Acá en el chat, Irina dice que hay una cuestión que es que si un estudiante luego necesita esos conocimientos para ingresar a la facultad, por ejemplo, no le van a hacer conectar clavos o papas o limones, eso en la facultad, ¿no? Sino que le van a hacer resolver un problema con lápiz y papel. Entonces, aunque la experiencia de un anclaje real, inolvidable, hay que reforzar necesariamente este área. Estoy casi de acuerdo. Casi. No estoy de acuerdo directamente. Perdón, quería ser simpático, pero me dijo alguna vez Gustavo Bender, el escritor de los diseños curriculares de secundaria, me pasó una estadística que yo le creí en principio, y me decía el porcentaje de personas que estudian la facultad de la gente que sale de secundaria. En ese tiempo me pareció algo parecido a un poco más de un 5% de las personas estudian alguna carrera relacionada con las ciencias, habiendo terminado la secundaria, por ejemplo. ¿A ustedes les parece que tenemos que hacer pasar a todo el mundo por la preparación para entrar al CBC porque haya 5% de personas que quieren estudiar una carrera universitaria relacionada a la ciencia? No. Pensando en la educación como un derecho de todos y todas, yo me preocupo más por el derecho a que todo el mundo tenga una alfabetización científica que por aquel que va a entrar a la facultad. De hecho, aquel que va a entrar a la facultad puede tranquilamente, si aprende a argumentar, si aprende a hacer problemas, si puede, bueno, renovar sus esfuerzos para tratar de entrar a la facultad. De hecho, la facultad no es ciega en todo este tipo de cuestiones y cada vez más se preguntan si exactamente los caminos que están tomando son exactamente los necesarios, porque también su matrícula disminuye de una manera tremenda. Después, a lo largo de la facultad, la especificidad de las carreras hará que se deje de lado aquello que parece muy simpático, muy bonito, y cada vez se ponga más áspero y más delimitado a lo que el perfil del egresado que uno pretende formar. Esto, nuevamente, no estoy invalidando que se tenga que trabajar con problemas numéricos, pero lo que estoy diciendo es que tampoco podemos, porque alguno de nuestro curso va a seguir en la UBA,
enseñar física a partir de los manuales del CBC de problemas que le van a tomar. Me parece justo para los demás que no van a participar de ese tipo de cosas. Fui muy tremendo, perdón, me salió... No, igual ahí, perdón que estoy en un aula, tengo gente acá, disculpen el ruido. Hay dos cosas para agregar. Una, que Gustavo Bender es el jefe o coordinador del CBC de Avellaneda y ahora también de la tecnológica, ¿no?, de Avellaneda. O sea, es una persona que está en la interfaz de la escuela secundaria con la universidad. Están, digamos, es una de las personas que coordina el ingreso universitario. Entonces, que él esté pensando en la democratización del conocimiento y pensar la física como un hecho cultural a la que la población debe tener acceso, bueno, nada, no soy yo ni vos, sino es una persona que está en los ingresos universitarios de la UBA y de la tecnológica, en zona sur, ¿no? Eso por un lado. Y otra de las cuestiones, por ejemplo, en La Plata últimamente hubo varios bochazos, ¿no?, que habían ocurrido cuando se estaba diseñando la secundaria bonaerense. Entonces, hubo así como una física, en nuestro caso, que se daba en ciencias naturales, se da en ciencias naturales, y tiene una lógica más parecida a la universitaria, ¿no? O sea, física de sexto año tiene una lógica un poco más como la universitaria, porque está pensada para un sector de la población que está haciendo ciencias naturales de cara a la universidad. Entonces, ese problema que dice Irina es un problema que sigue existiendo, los bochazos en La Plata existen, pero bueno, nada, son estrategias que tratamos de implementar para minimizar esa situación y sostener esta posición que es la tuya de la democratización o de la alfabetización científica como un derecho en una sociedad democrática. Igual, Bueno, insisto, no invalida. Yo por eso me preguntaba también si, por ejemplo, uno de los contextos que sería también válido sería el de la profesionalización, ¿sí? Pensar que si vos estás en una escuela técnica, vas a ser técnico electrónico, bueno, probablemente tengas una manera de pensarte cerca de tu profesión, porque estás en ese tipo de cuestión, y ver la física o algunas cuestiones de física en forma más finita que ver la historia de la física continuamente. O sea, comprendo, insisto, no soy ingenuo, entiendo, y aparte, vuelvo a decir, no es esto una manera de enseñar física, y si no enseñas física de esta manera, la gente no aprende o no sabe. Estoy diciendo que es una manera, porque también vamos a ser criteriosos, tenemos clases de 35 pibes mirando por la ventana a ver cuándo viene el recreo, y uno puede hacer sus mejores esfuerzos para enseñar la física que le va a permitir entrar a la universidad, y tampoco esto asegura nada. O sea, me parece que, nada, eso es parte del conocimiento docente, saber cómo ir encaminando y cómo ir transformando y qué se necesita en las situaciones en donde estamos y con los alumnos que tenemos. Nada, eso. Me parece que... Acá otra compañera, Giovanna, dice que los problemas de ingreso están más relacionados al hábito de estudio del estudiante. Así que es otro elemento para considerar también, ¿no? Que no es solamente, digamos, conocimientos específicos de física o resolución de problemas, sino hábitos de estudio. Y también yo sumaría a lo que dice Giovanna, lo que hablaba Luis ayer, que me impactó un montón esto de las representaciones sociales, ¿no?, que se tienen sobre qué es ser un estudiante, qué es ser un profesor, qué es ser un estudiante universitario, etcétera, ¿no? Y son construcciones que a lo largo de los últimos años se han ido complicando, llamémoslo, bueno, para no es meternos. estudiar física, es estudiar física. Exacto. Es una representación más que nos patea en contra que parecer que solamente 3 personas pueden estudiar física, porque después los demás no son dignos de entrar a una carrera de física. Es complicado eso también, ¿sí? Bueno, la física solamente para varones, sino para mujeres, y un montón de ese tipo de construcciones que, bueno, también se van de la mano con algún tipo de prácticas que a veces, bueno, hacen parecer que la física es eso solamente, ¿sí? Bueno. No, por favor. Gracias a vos, Irina, por la pregunta. Bueno, me parece que probablemente estaríamos si no hay nadie más. Así que les agradezco nuevamente desde la universidad y en forma personal
haber compartido este rato. Y bueno, nada, espero que nos encontremos en algún otro momento y me comenten si están haciendo algo parecido o algo muy distinto y me convenzan de que no tengo que gastar más tiempo en generar secuencias didácticas en contexto. Les agradezco muy mucho. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes, muy lindo. Bueno, muchas gracias, Noelia. Muchas gracias.